embarazo. Buenos días, para continuar el programa de docencia, el día de hoy me corresponde el tema acerca de infección de vías urinarias en el embarazo. Como objetivos, principalmente tenemos comprender la epidemiología y relevancia clínica de las infecciones de tracto urinario en el embarazo, analizar los factores de riesgo maternos que aumentan la incidencia de las infecciones de vías urinarias durante la gestación, describir la presentación clínica típica y atípica de las infecciones de vías urinarias en embarazadas, diferenciando signos de alarma, seleccionar el tratamiento antibiótico adecuado, considerando la seguridad fetal, resistencia bacteriana y el trimestre del embarazo. Y tenemos que identificar complicaciones materno-fetales y estrategias de prevención. A modo de introducción, las infecciones del tracto urinario representan una de las causas más frecuentes de la morbilidad infecciosa en la mujer embarazada. Los cambios fisiológicos propios del embarazo, como la dilatación del sistema urinario, la disminución del tono ureteral, la estasis urinaria y las modificaciones inmunológicas, incrementan un riesgo de colonización bacteriana y progresión de enfermedad sintomática. La importancia clínica radica en que si esta no se detecta de forma oportuna, las infecciones de vías urinarias pueden presentar complicaciones tanto maternas como fetales, y por ende el tamizaje sistemático y tratamiento dirigido constituye intervenciones costo efectivas que mejoran significativamente los desenlaces. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la bacteriuria asintomática representa entre un 2 a un 12% de las infecciones de vías urinarias en mujeres embarazadas, más frecuentemente al inicio del embarazo. La cistitis aguda representa entre un 1 a un 2% y esta predomina en el segundo trimestre. Y la pielonefritis aguda entre un 0.5 a un 2% y 45-50% en el segundo trimestre y 40-45% en el tercer trimestre. De no tratarse las bacterias asintomáticas, estas progresan a pielonefritis aguda entre un 20 a un 35%. La pielonefritis aguda tiene un residuo en la gestación de aproximadamente 15%, y en cuanto a la carga poblacional, estas representan 8% de los embarazos con infecciones de vías urinarias. Actualmente se tienen datos de Estados Unidos que esta representa aproximadamente un 3.5 mil millones de dólares anuales que están relacionados con los costos sociales de las infecciones, incluyendo los costos de atención médica y los días perdidos de trabajo. Estas pueden presentar secuelas graves, que incluyen recurrencias frecuentes, pielonefritis con sepsis, daño renal, parto prematuro, complicaciones causadas por el uso frecuente e indiscriminado de los antibióticos y resistencias a antibióticos de alto nivel, por ejemplo, como en cuanto a la fisiopatología, tenemos cambios anatómicos y mecánicos. Tenemos la compresión del útero con una dextrorotación sobre los uréteres. El útero gestante suele tener una rotación hacia la derecha, causando una compresión del uréter derecho, por ende causa una éstasis urinaria con predominio del lado derecho. También tenemos la dilatación pericalicial y ureteral, que causa una hidronefrosis fisiológica, y esta se da aproximadamente entre la 10ª semana y tiene una resolución entre las semanas 6 y 12 con parto. Tenemos un vaciado vesical incompleto o un mayor volumen residual vesical y una facilitación del reflujo vesico-ureteral. En cuanto a cambios funcionales y hormonales, tenemos, por ejemplo, que la progesterona disminuye el tono y la contractibilidad del uréter y el esfínter ureterovesical, causando un mayor reflujo y una éstasis urinaria. Tenemos un aumento en el filtrado glomerular, causando glicosuria y aminoaciduria, que causa un pH urinario más alcalino y favorece el crecimiento bacteriano. Los estrógenos aumentan la adherencia de los uropatógenos al urotelio, y tenemos la inmunomodulación del embarazo, que disminuye la interleucina 6 y la respuesta humoral a patógenos como el coli. En consecuencia, la éstasis, el reflujo y la mayor adherencia bacteriana causa una colonización ascendente, que causa un mayor riesgo de bacterias asintomáticas, cistitis y pielonefritis. Mencionando factores de riesgo, tenemos la anatomía uretral, ya que la uretra femenina es significativamente más corta, aproximadamente entre un 3 a 4%, en comparación con la masculina, que es entre un 15 a 20 centímetros. Esta menor distancia facilita que las bacterias del exterior, principalmente de la región perineal, asciendan con mayor facilidad y rapidez hacia la vejiga, donde pueden colonizar y causar infección.
Tenemos proximidad anatómica, en la que la cercanía del meato uretral femenino al ano y a la vagina son un factor crítico, ya que el tracto gastrointestinal es una fuente primaria de bases uropatógenas, como por ejemplo E. coli, que es la responsable de la mayoría de las infecciones de vías urinarias. La proximidad permite una fácil migración de estas bacterias hacia el uretra. Entre otros factores podemos mencionar historias de infecciones de vías urinarias a repetición o bacteriuria sintomática previa, pacientes con diabetes mellitus, pacientes inmunosuprimidos, determinantes sociales como un nivel socioeconómico bajo, tabaquismo, gestantes de edad joven o multiparidad, y que han sido sometidos a sondaje vesical, instrumentación urinaria o hospitalización reciente. En cuanto a microbiología, tenemos que los agentes patógenos, principalmente está la Escherichia coli entre un 70 a un 90% de los casos. También tenemos otros patógenos como gram negativos como Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterobacter, y gram positivos como Streptococcus bacteriaceae, Enterococcus fecalis y Staphylococcus aureus. Hay que tener mucha consideración en las bacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido y que tengan resistencia local. Y de esta manera podemos decidir la terapia empírica con un antibiograma. ¿Cuándo se sospechan estos beta-lactamasas de efecto extendido? Cuando las pacientes presentan una IU recurrente, que han utilizado antibióticos en los últimos 3 meses, hospitalizaciones recientes, sondaje vesical, procedimientos urológicos, pacientes con colonización, infección previa por BLE y de procedencias endémicas. El patrón habitual de las infecciones de vías urinarias suele ser monomicrobiana, por ende, si el cultivo presenta una infección polimicrobiana, suele ser contaminación. La clasificación clínica lo podemos clasificar en bacteriuria sintomática, cistitis y pelonefritis. En cuanto a la bacteriuria sintomática, esta es la infección de 10 a las 5 unidades formadoras colonias en mililitro de un único uropatógeno en urocultivo. Esta no presenta síntomas urinarios y el diagnóstico se realiza utilizando una muestra adecuada, un chorro medio tras una higiene genital, y bueno, en estos casos se debe evitar sondaje a menos de que sea necesario. Un sugerente de contaminación es una muestra con un cultivo menor de 10 a las 5 unidades formadas de colonias o que presente más de 2 a 3 gérmenes en el cultivo. Esta puede cursar sin leucocituria y las tiras reactivas no sustituyen el cultivo. Es importante realizar un cribado o un tamizaje, que se realice un urocultivo en la primera visita prenatal entre las 12 y 16 semanas, y esta se debe repetir en pacientes de alto riesgo, es decir, pacientes con uropatías estructurales, con reflujo vesicolateral, litiasis, pacientes con diabetes mellitus, trastorno renal, gonorrea. El objetivo principal es identificar y tratar la bacteria sintomática para reducir la progresión a pielonefritis. Y tenemos la cistitis. Esta presenta síntomas irritativos. El paciente va a cursar con disuria, poliuria, urgencia urinaria, tenesmo vesical, dolor y sensibilidad en el área suprapúbica, orina turbia, hematuria ocasional. Esta tiene una ausencia al tener una ausencia de afectación sistémica, no va a presentar fiebre alta ni dolor lumbar intenso. Y suele presentarse con mayor predominio en el segundo trimestre. En cuanto al diagnóstico, se puede realizar con aspiras reactivas o presencia de sedimento en orina, leucocituria, nitritos positivos apoyan la etiología. Es recomendado realizar un urocultivo previo al uso de antibióticos y en mujeres sintomáticas, un recuento bajo puede ser significativo si hay leucocituria. Es importante que la muestra se tome de forma aséptica, con higiene previa, separación de los labios y un chorro medio. Entre diagnósticos diferenciales de la cistitis tenemos uretritis y vaginitis. Y en cuanto a la pielonefritis, tenemos la clínica se va a presentar a una paciente con una fiebre mayor de 38 grados, un dolor lumbar con percusión costovertebral positiva. La paciente va a presentar síntomas sistémicos como malestar, náuseas, vómitos, puede o no haber síntomas urinarios bajos. Luego, como riesgos de esta patología, tenemos sepsis, síndrome de dificultad respiratoria aguda, anemia, lesión renal aguda. Y es importante sospechar pielonefritis si recurren síntomas tras una pauta corta de tratamiento para sepsis. En esta tenemos
estudios como la realización de exámenes analíticos como hemograma, creatinina, electrolitos, potencia reactiva. Tenemos la realización de la ecografía renal, que no se realiza de forma rutinaria, sin embargo, se recomienda cuando los pacientes no presentan mejoría de los síntomas entre 48 a 72 horas que han utilizado tratamiento, cuando los pacientes presentan recurrencias, dolor persistente, hematuria o si tenemos una sospecha de obstrucción, litiasis o absceso. Si esta ecografía resulta no concluyente y persiste la mala evolución, entonces se puede considerar una pirografía o una uroresonancia según disponibilidad y según prioridad materna. Es importante monitorizar por signos de sepsis y estado hemodinámico para decir el ámbito de manejo. En cuanto al manejo, este se debe realizar al menos, en cuanto al tratamiento, tenemos para la bacteriuria sintomática el uso de fosfomicina de 3 gramos vía oral de dosis única, cefalexina de segunda generación como cefuroxima y cefalexina 500 miligramos cada 12 horas vía oral, y amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas o nitrofurantoína 100 cada 2. Estas van a tener una duración de entre 5 a 7 días y se debe realizar un cultivo con un control como el cultivo de 7 a 15 días. En cuanto a la cistitis, tenemos el mismo esquema preferente que la bacteria asintomática, y esta se debe tomar una muestra y ajustar según el cultivo. El tratamiento inicial, fosfomicina 3 gramos vía oral. El control clínico se realiza una semana después con un cultivo, salvo que presente riesgo recibido. En cuanto a la pielonefritis, tenemos, es un tratamiento que se debe iniciar directamente de vía intravenosa. Se inicia esa extracción a 1 gramos IV cada 24 horas y luego se cambia a vía oral al estabilizar la paciente. En pacientes con riesgo de telantomasas de efecto extendido se inicia el tratamiento 1 gramo IV cada 24 horas. Y en pacientes con alergia a los beta-lactámicos, aspirinona 1 gramo cada 8. Este tratamiento se da por 7 a 14 días, de 7 a 10 días, y se puede llevar hasta los 14 según gravedad. Es importante ir desescalando el uso de antibióticos de acuerdo al antibiograma. Otras medidas para esta patología es la hidratación con los hemocultivos iniciales y considerar una ecografía si no se presenta mejoría a las 48 a 72 horas. En cuanto a precauciones, el uso de antibióticos tenemos que evitar las quinolonas, ya que presentan un daño en el desarrollo de los huesos y articulaciones fetales. Tripentursin con sulfamethoxazol, que causa daños en el tubo neural, y esta solamente se utiliza si no hay alternativas y debe evitarse en el primer y tercer trimestre. En los pacientes que presentan Streptococcus aureus, Streptococcus del grupo B, este diagnóstico se interpreta en el cultivo con de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. Esto también se va a tratar durante la gestación y va a requerir profilaxis intraparto indicada. Si es menor a esta carga de 10 a 5 unidades formadoras de colonia, esta no va a requerir tratamiento si la paciente se encuentra asintomática, pero siempre se debe dar profilaxis intraparto. En cuanto al tratamiento y profilaxis, para bacteriuria sintomática por Streptococcus aureus, utilizamos amoxicilina 500 miligramos cada 8, de 4 a 7 días, o una cefalexina oral. Y en cuanto a la profilaxis intraparto, la primera línea es penicilina, 5 millones de unidades IV y luego 2.5 millones cada 4 horas hasta el parto, o ampicilina 2 gramos IV de carga y luego 1 gramo cada 4. En cuanto a alergias no anafilácticas, la penicilina se utiliza cefalexina 2 gramos, cefalexina 2 gramos IV de carga y luego 1 gramo cada 8. Y en casos de alergia grave o anafilaxia, clindamicina 900 cada 8. Solo es susceptible y si hay resistencia o susceptibilidad desconocida, entonces se utiliza vancomicina 1 gramo cada 2. En cuanto a criterios de hospitalización, tenemos la paciente presenta una fiebre de más de 38 grados, que percibe signos de sepsis o de mal estado general, que presenta dolor costovertebral intenso, náuseas, vómitos, deshidratación, intolerancia a la vía oral, amenaza de parto pretérmino, falta de respuesta en 48 a 72 horas de manejo ambulatorio. Pacientes con riesgo con comorbilidades como edad estacional más de 24 semanas,
comorbilidades como diabetes, insuficiencia renal, inmunosupresión, neuropatías estructurales, utilización de sonda reciente, pielonefritis recurrente o cultivo previo con veleo positivo o sorpresa de resistencia, imposibilidad de manejo ambulatorio, baja adherencia o soporte inadecuado, y alergia a los beta-lactámicos que requieren un ajuste y vigilancia. En cuanto al seguimiento y control, tenemos la realización de urocultivos. En la bacteriuria sintomática y en la cistitis se realiza un urocultivo de 7 a 15 días posterior al tratamiento y solamente se repite si se presenta alto riesgo o si es alto riesgo en la paciente o si hay riesgo de recidivas. En cuanto a la pielonefritis, de 7 a 15 días y luego se realiza de una forma mensual hasta el parto. Se puede ajustar y declarar antibióticos según antibiograma y evolución clínica, y si los síntomas persisten de 48 horas, se revuelve. En cuanto a signos de alarma, paciente que presente, o sea, al darle egreso, que presente fiebre, dolor lumbar, vómitos persistentes, contracciones, disminución de movimientos fetales. Entre las medidas generales, hidratación adecuada, una misión frecuente, un vaciado antes y después de las relaciones sexuales y realizarla con una correcta higiene perineal. Hay que evitar los baños de inmersión, preferiblemente ducha, ropa interior de algodón. Y cuando hay recurrencias, hay que valorar una profilaxis antibiótica tras 3 episodios confirmados. O si la paciente presenta una pielonefritis aguda residual. En cuanto a medidas de prevención y medidas no antibióticas, tenemos la higiene perineal adecuada, una limpieza que la paciente se limpia de adelante hacia atrás con un vaciado vesical completo, evitar la retención prolongada. Actualmente no existen pruebas sólidas para recomendar probióticos o, por ejemplo, el jugo de cranberry de forma rutinaria, pero estas pueden tener un efecto modesto en ciertas poblaciones, pero la evidencia acerca de este es heterogénea. Y es importante educar a los pacientes sobre signos de alarma y sobre buscar atención primaria temprana. En cuanto a las complicaciones, tenemos complicaciones infecciosas sistémicas, sepsis, shock séptico, síndrome de estrés respiratorio agudo, anemia, lesión renal aguda, bacteremia, que se presenta entre un 10 a un 15% en pacientes con peritonitis aguda. Tenemos complicaciones urológicas obstétricas, por ejemplo, el absceso renal o perinefrítico, en casos complicados, recurrencia en las infecciones de vías urinarias, aproximadamente un 15% en la misma gestación, una mayor estancia hospitalaria, una mayor tasa de parto por cesárea y una amenaza de parto pretérmino relacionado con pielonefritis aguda. En cuanto a complicaciones fetales y neonatales, tenemos el parto pretérmino, bajo peso al nacer, morbilidad respiratoria neonatal, como por ejemplo el síndrome de estrés respiratorio, sepsis neonatal precoz, muerte fetal o neonatal, que está especialmente asociada a infecciones por estreptococos alentar, pielonefritis o sepsis materna que llevan a fiebre y hipoperfusión placentaria y aumentan complicaciones, y que la peritonitis está asociada a infecciones de vías urinarias con mayor riesgo de prematuridad y morbilidad neonatal. Bueno, aquí les traigo un algoritmo diagnóstico terapéutico en el que al sospechar una infección de vías urinarias con síntomas urinarios que pueden no tener fiebre, dolor lumbar o manejo incidental, es importante realizar las pruebas iniciales, esa cortinas reactivas, sedimento de orina y urocultivo. De manera que podamos identificar si estamos frente a una bacteriuria sintomática, una cistitis aguda o una pielonefritis aguda. Bacteriuria sintomática siendo una infección urinaria sin síntomas, con un cultivo de mayor de 10 a 5 unidades formadoras de clorina por mililitro. Esto se trata según antibiograma, pero el tratamiento inicial vendría siendo focomicina de 3 gramos bioral, un cultivo de control de 7 a 15 días. Cistitis aguda, con síntomas urinarios bajos, sin fiebre, tratamiento vía oral de 4 a 7 días, también se ajusta según cultivo. Y en la pielonefritis aguda, que vendríamos mencionando los síntomas de alarma, fiebre mayor de 38, dolor en bajo vientre, y al ingreso inicial se debe realizar hidratación y se debe iniciar directamente el tratamiento IV con antibióticos, en este caso ceftriaxona IV. Realizar hemocultivos y ecografía de no obtener trastorno. Como conclusión, tenemos que las infecciones de vías urinarias en el embarazo presentan una causa frecuente y relevante de morbilidad materna,
con un riesgo renal de progresión a pielonefritis y complicaciones obstétricas si esta no se detecta y trata de forma temprana. El tamizaje del urocultivo en la primera visita prenatal continúa siendo una intervención altamente efectiva para prevenir pielonefritis y parto pretérmino. Las clasificaciones adecuadas entre bacterias sintomáticas, cistitis, pielonefritis es esencial de manera que se pueda orientar el tratamiento. La selección de antibióticos debe basarse según la seguridad materno-fetal, sensibilidad local y guías actualizadas, teniendo las diclofenaconinas, fosfomicinas y cefaloporinas como pilares terapéuticos. La duración adecuada de tratamiento y seguimiento con urocultivo postterapia son claves para asegurarnos de la erradicación de la misma. Es importante conocer los patrones de resistencia locales y evitar antibióticos contraindicados en el embarazo. Y la educación de la paciente y vigilancia activa disminuyen las recurrencias y las complicaciones.